hoy está con nosotros el maestro Héctor García Rojas. Él tiene un doctorado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México también, de la misma manera la licenciatura en filosofía. También tiene el diplomado en habilidades digitales para la docencia por la Fundación Carlos Slim. Tenemos también un curso de introducción a los derechos humanos, docente en diversas instituciones, ha publicado diversos artículos y participado en diferentes conferencias en congresos y orgullosamente pues docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo le cedo el micrófono y pantalla y le agradezco el asistir el día de hoy al maestro Héctor García Rojas con el título de la conferencia Espiritualidad y Piedad, el contacto con los otros. Muchas gracias, maestro. Adelante, son todos suyos. Muchas gracias. Ya me hizo doctor antes de tiempo. Soy doctorando, ¿no? Estoy cursando actualmente el doctorado. Bueno, pues sí, el título es Espiritualidad y Piedad, el contacto con los otros. El título era un poquito más largo, ¿no? No solo eran los otros son animales y muertos, ¿no? Y vamos a ir viendo a qué me refiero con esto, ¿no? Bueno, la experiencia devocional, la experiencia mística es un elemento fundamental para esto a lo que vamos a irnos acercando poco a poco, ¿no? Hoy vengo a hablarles, ¿no? Hoy les hablaré de una pregunta que es de tipo vivencial, voy a regresar un poco, ¿no? Que es de tipo vivencial e incluso podríamos decir que podríamos darle de una pregunta de tipo filosófica, el mote de filosófica, que es al mismo tiempo esta pregunta un problema social. ¿Cuál es el papel que desempeña o desempeñan las religiones en el trato con la muerte y qué consecuencias tanto individuales como colectivas tiene la función apaciguadora de la religión ante la angustia por la muerte, ¿no? O sea, es a grosso modo la función que encontramos en muchísimas religiones, ¿no? Para responder estas preguntas me voy a basar en la interpretación de 4 autores que son ya clásicos en la filosofía. No tienen por qué conocerlos, pero se pueden dar un clavado en ellos. Uno es El hombre y lo divino, de la filósofa malagueña María Zambrano. La teoría de la religión, del filósofo francés Georges Bataille. Hacia una espiritualidad laica, de María Corvi. Y Homo Sacer, del afamado filósofo italiano Giorgio Agamben, ¿no? De todos modos, la bibliografía la encontrarán al final de la presentación. Para responder estas preguntas les planteo el siguiente recorrido, ¿no? Los siguientes capítulos que veremos en la siguiente hora. La primera es una genealogía, nuestra introducción, una genealogía de la palabra espíritu. Vamos a darnos una definición concreta de espíritu para acercarnos al concepto de espiritualidad. El segundo apartado se llama el trato con lo otro, la diferencia entre la religión y la espiritualidad, que son diferencias claves en este tipo de conversaciones. La piedad como paradigma de la experiencia religiosa, y esclareceré este concepto de piedad. El cuarto, el desconcierto ante la mirada extraña, los animales y los muertos, la dimensión espiritual del ser humano. En nos acercaremos precisamente a este trato con estos seres, ¿no?, que irrumpen en medio de nuestra vida y que al mismo tiempo nos vemos reflejados en ellos de una manera extraña, ¿no? Los animales, pero también los muertos. El quinto, la comunicación de los espíritus, la imposibilidad de una única experiencia religiosa, cómo es que se ha articulado a partir de este desconcierto el hecho de que hay multiplicidades de experiencias espirituales y cómo es que independientemente de todo, de la historia tan dramática que hemos visto en los últimos milenios de la religión, siempre habrá nuevas espiritualidades, nuevas religiones. Es imposible acallar o pretender que no exista una libertad de espíritu. Y nuestras conclusiones, ¿no?, precisamente a los temas que todo está atravesado con los temas del instituto, el culto a los muertos
como modelo de dignidad en sentido espiritual, ¿no? Cómo es que se ha dado de forma tradicional el culto a los muertos y el trato precisamente ante la muerte. Entre los objetivos que se plantean son los siguientes, ¿no? Junto con las interrogantes que les he planteado, también buscamos ampliar la comprensión del papel de la imaginación en el fenómeno religioso, ligado a las experiencias con la muerte, la propia y la de los próximos, de responder a la interrogante de por qué emerge en la conciencia humana la necesidad de un mundo espiritual, por qué hay religiones. También se espera que quede explicitado de alguna manera el papel de esta creación de imágenes, de estas religiones, y que tuvieron directamente con nuestro trato con la muerte y con otros seres vivos. Y entender conceptos claves, o aquellos conceptos claves para el estudio de las religiones, perdónenle errata, como lo son espiritualidad, piedad, experiencia religiosa y religiones institucionales, ¿no? O religión institucional. Bueno. Entonces, ¿qué es espíritu? ¿No? O con qué nos referimos con espíritu. Entonces, comencemos la disertación con una pequeña provocación. Todos vivimos en un mundo, por así decirlo, pleno de espíritus, lleno de espíritus. O mejor dicho, o como dice la filósofa malagueña María Zambrano, dice que en su situación inicial, el hombre, ¿no? Nosotros, los seres humanos, no nos sentimos solos, sino que a su alrededor hay un espacio vital, libre, y que lo rodea está lleno, ¿no? De acuerdo, ¿no? Además, esto que está lleno, este mundo lleno de espíritus, y esta es la provocación que yo les traigo, es que se nos oculta a la vista, ¿no? Hay un mundo espiritual, hay espíritus frente a nosotros, y mientras los vemos, se nos ocultan. ¿Y a qué me voy a referir con esto? No nos vamos a poner New Age, no veo fantasmas, no es sexto sentido para nada, no, para nada, ¿no? Es algo más interesante. Esta idea que les traigo es la forma más habitual o primaria de la conciencia religiosa, ¿no? La mayoría de los pueblos o los pueblos tradicionales, que vamos a retomar, esperemos retomar más adelante, de ser posible, ven el mundo lleno de espíritus. Esta es la base de lo que se conoce como animismo, ¿no? La religión más antigua de la humanidad es la animista y considera que el mundo está lleno de espíritus, que las cosas tienen espíritus, que los animales tienen espíritus, las montañas, los árboles, los ríos, ¿no? Hay lugares ya comunes que conocemos un poco de estos grupos humanos. Se le conoce muchas veces como chamanismo, pero es algo mucho más complejo. Pero lo importante es esto, que el mundo aparece repleto, lleno de espíritus. ¿Pero qué es un espíritu? Espíritu, la formamos, nuestra palabra espíritu, ¿y qué quiere decir que se nos oculten a la vista? Nuestra palabra espíritu la formamos con el adjetivo, ¿no? El adjetivo espiritual. Y con este formamos el sustantivo espiritualidad. Con esta palabra, que es, por cierto, muy moderna, no tiene más de 2-3 siglos la palabra espiritualidad, designamos a toda una dimensión de la vida humana que versa en torno a un trato con los otros, los llamados espíritus. Espíritu o spiritus viene del latín spiritus, spiritus, la cual se forma con el verbo spirare, que traducimos por soplar, ¿no? Traducimos por soplar. La negación del verbo spirare forma nuestra palabra aspirar, ¿no? Spirare es la forma positiva, la forma negativa aspirare es aspirar, expirar, ¿no? No es baladí. Este soplar y aspirar es traducible por la palabra griega neuma. Neuma significa aliento y vida, ¿no? Por lo que podemos adelantar un poquito que un espíritu en sentido etimológico es todo aquello que tiene vida, ¿no?
¿Por qué? ¿No? Si seguimos a la etimología. Entonces es por lo tanto todo aquello que tiene aliento y tiene vida. Como mencioné un poco antes, el mundo espiritual, es decir, la vida, es lo que se nos muestra más plenamente en su ocultamiento. Entonces ya podemos ver por qué estoy diciendo de que hay un mundo a la vista lleno de espíritus. Nosotros vemos la vida en todos lados, pero no la entendemos como espíritu. Este es el sentido de los animistas, que ven espíritu en todos lados, pero es vida en todos lados, ¿no? ¿Y qué es la vida? ¿No? ¿O qué es lo que hace estar vivos? ¿No? ¿No? Esto es muy interesante, ¿no? Pensemos por un momento en la muerte, ¿no? Sobre todo el de un gran mamífero, ¿no? En el instante en el que el brillo ocular cesa frente a la vista, ¿no? Debe producir una enorme conmoción que revela una verdad de la propia vida, que es que la vida se nos manifiesta cuando ya no hay más vida. Nos hacemos plenamente conscientes de la vida cuando cesa de repente. Este punto sobre la conmoción frente a la mirada extraña lo retomaremos más adelante. Lo que interesa de momento resaltar es que esta vida del espíritu que es propia del ser humano es vivida como un misterio. ¿Qué es eso de estar vivo? Ese es el misterio, ¿no? ¿Qué es misterio? Es decir, que emerge de un fondo, ¿no? De un interior que es prelógico, o mejor dicho, supralógico, ¿no? No es racional, que parece que está más allá de la razón. Es decir, que subyace al logos, cuando se habla de supralógico. Es decir, que es previo al discurso, a la palabra. Logos significa, la traducción de la palabra logos es razón, pero también palabra, ¿no? Entonces, este misterio de la vida de aquellos seres que tienen espíritus es anterior a la lógica, es anterior al discurso, anterior a la palabra. Y se nos revela en ciertos instantes, en ciertos momentos, a nosotros sobre todo en los más dramáticos. Sin embargo, que esto sea un misterio y previo a la palabra no significa que no tengamos una forma de mediar con este misterio. Esta manera de lidiar con este misterio es a partir de la idea de lo sagrado, ¿no? La idea de lo sagrado nos ayuda a lidiar con esto que es la vida, o ayudó a nuestros ancestros, a las culturas religiosas, a lidiar con ello. Por lo tanto, aunque nos adelantamos un poco, ¿no? Buscamos formas de mediar, lo denominamos como sagrado, y esto sagrado se nos expresa por medio de metáforas piadosas y con las que tratamos con lo misterioso. Podemos decir que tenemos técnicas que hacen del espíritu una presencia más formal, menos caótica y por lo tanto misteriosa. Esto es lo que en principio es la función de la religión, de los rituales y de ciertas experiencias estéticas, ¿no? A presentarnos este misterio de la vida de una forma más asequible. Por lo tanto, nos adelantamos un poco, podemos entender por espiritualidad, lo vamos a retomar un poquito más adelante, aquella actitud venerable frente al misterio de los espíritus, es decir, de los seres vivos, ¿no? De hecho, dicho de otro modo, es una forma de entender esta conciencia religiosa a partir de la palabra espiritualidad. ¿Y qué es la conciencia religiosa? ¿Qué es la conciencia religiosa? ¿Ay? ¿Qué es la conciencia religiosa? Podemos decir que esta conciencia es considerada de dos formas, que son concomitantes, porque es necesario diferenciar. La primera es que es ética. Esta conciencia religiosa es una conciencia ética, en tanto que es la toma de conciencia de mi propia dependencia moral a una figura ejemplar que garantice mi ideal de justicia, Dios, por ejemplo. Dicho de otra manera, es la conciencia
sí, que intermedia entre el bien y el mal, en tanto que me permite representarme ese bien o justicia suprema. El otro aspecto de la conciencia religiosa se puede entender de manera ontológica, es decir, es la distinción existencial en el sentido de que a partir de esta conciencia religiosa me puedo representar aquello del misterio que soporta a todos los seres, es decir, mi conciencia de dependencia, así como fundamentar, eso sí, las prácticas éticas que de esta emanan, ¿no? O cualquier otra religión que pensemos, ¿no? ¿No? Esta sería una forma de entender la conciencia religiosa. Segundo punto, apartado, el trato con lo otro. Diferencia entre religión y espiritualidad. Pero, ¿qué es la religión? Aunque es verdad que ya mencionamos que hay una serie de prácticas, digamos, relativas al mundo espiritual y que éstas se encuentran soportando aquello que autores como desde Kant hasta Mercier Eliade nombran conciencia religiosa, necesitamos aclarar, aunque sea de forma muy general, qué podemos entender por religión, ¿no? Hay que decir que no todos los pueblos tienen una palabra para lo que comúnmente llamamos como religión. Por ejemplo, en la India, la palabra dharma se refiere a la ley, la cual puede ser civil o religiosa, y solo esta segunda acepción es la que se puede hablar de religión, y refiere a distintos cultos como lo son el hinduismo de corte védico y vedanta, pero también a las más diversas sectas como a las normas de los jainistas y de los budistas. Entonces, no es tan fácil hablar de religión, pero bueno, vamos a tomarnos algunas licencias. Podemos decir que todos los pueblos han tenido algún tipo de religión, aunque no tengan una palabra para designarla como nosotros. Nuestra palabra tiene dos posibles etimologías, ambas del latín. La primera, religare, que traducimos como volver a ligar, ¿no? Ligare es ligar, volver a ligar, que en el contexto de la vida espiritual remite a volver a conectar con aquello sagrado, con el fondo. Y la segunda, esta primera acepción nos viene dada por Cicerón, y la segunda por Lactancio, también por el poeta Lactancio, que es la de relegere, que puede entenderse como volver a leer, que en el contexto de la vida espiritual remite al examen interior de aquellas experiencias devocionales. Y que según el filósofo catalán Maria Corby, ya es filósofo contemporánea, podemos entender como el conjunto de narraciones sagradas, símbolos, mitos y rituales que generan y soportan un sistema de creencias que vienen a resultar en un proyecto de vida colectiva e individual que a la vez es un sistema de representación e iniciación de una dimensión absoluta de la existencia, ¿no? Las personas que son religiosas viven por y para él, ¿no? Les da un sentido total a su existencia. Ambas han sido las formas predominantes de la vida espiritual de Occidente, pero no son las únicas. Podemos decir que la religión es tanto un conjunto de prácticas en torno a aquello que llamamos sagrado, que es un misterio, como un sistema filosófico, un sistema de pensamiento sustentado en el conjunto de prácticas devocionales que pueden ser tanto individuales como colectivas. Entonces, por su parte, podemos decir en este sentido, ¿no? Con estas definiciones que hemos ensayado, que podemos entender por espiritualidad al conjunto de prácticas ético-filosóficas, pero, ¿no? Con la diferencia de la religión, ¿no? Con la diferencia de que no se subordinan, no hay una subordinación individual al sistema de creencias colectivas, sino que apelan a esta misma capacidad de simbolizar, pero de manera no dogmática, ¿no? Por eso les decía que la espiritualidad, si bien la espiritualidad es el fundamento de la religión,
la idea de la espiritualidad solo pudo surgir hasta que hubo una división entre religión y política, por ejemplo, ¿no? Ahora ya podemos hablar de espiritualidad como aquello que nos permite y que deviene en un sentido espiritual y religioso del mundo y que nos puede ser útil, sobre todo en ciertos momentos, en los más climáticos, ¿no? Como bueno, entonces, por lo tanto, por la espiritualidad vamos a definirlas de la siguiente manera: tanto al conjunto de prácticas en torno a lo sagrado, como aquellos sistemas filosóficos que sustentado en un conjunto de prácticas devocionales, tanto individuales como colectivas, pero que a diferencia de las religiones tradicionales, partimos de una crítica, ¿no?, en cómo éstas han intermediado entre el sistema de creencias y las prácticas. Dicha crítica a las religiones tradicionales como formas privilegiadas de espiritualidad se dio, en particular en el cristianismo, tiene su origen en la Ilustración, tanto en la inglesa como en la francesa, en torno a una idea que es la de la religión natural. De alguna manera Dios, según la Ilustración, se manifestaba racionalmente por medio de las leyes de la naturaleza, y esta idea de espiritualidad va a eclosionar, ¿no? En el romanticismo alemán y en la teosofía del siglo XIX, ¿no?, para que tengan algunos referentes históricos de este problema. Muy bien. Entonces, como mencioné antes, con anterioridad, el concepto de espiritualidad, aunque vista de forma analítica, es condición sine qua non de la religión, ¿no?, de este debate que se dio en Inglaterra y en Francia en torno a la religión natural. Por lo pronto, podemos entender por espiritualidad de manera provisional a la conciencia religiosa originaria, ¿no? Esta se origina en el misterio de dos fenómenos que suscitan un desconcierto. Uno, a la manera en la que preguntaba Leibniz, ¿por qué hay vida y no más bien nada? Y por qué esta vida muere, ¿no? Estas son las preguntas, ¿no? Hay una vida y esta vida tiene este destino trágico, muere, ¿no? Y estas preguntas son las que hacen saltar a la primera conciencia de que hay algo sagrado en el mundo, como forma de darle nombre a ese misterio, es decir, una conciencia de un ser, Dios, etcétera, de ¿no?, del que les hablaba desde el principio, ¿no? Por lo que proponemos como alternativa, y vamos a utilizar como alternativa, y vamos a explicarlo un poco más al término de espiritualidad, el de piedad como un símil de conciencia religiosa originaria. Entonces, ¿pero por qué espiritualidad? ¿Por qué piedad? ¿Por qué vamos a utilizar mejor piedad en lugar de espiritualidad? Vamos a explicar qué es lo sagrado, ¿no? Y de nuevo a las etimologías. Sagrado, ¿no?, viene del latín, nuestra palabra sagrado viene del latín sacratus, de la cual se forma con el verbo sacrare, hacer lo sagrado, de donde viene nuestro español consagrar. Esta se forma del adjetivo sacer, ¿no? Por lo que podemos decir que sagrado es... Ay, aquí se movió espantoso. Bueno, no importa. ¿No? Con el adjetivo sacer en la antigua Roma se designaban a aquellos individuos que estaban dentro y fuera de todas las prohibiciones, ¿no? Aquellos destinados al sacrificio, ¿no? Con el apelativo homo sacer, en Roma designaban a aquellos hombres y mujeres que iban a ser sacrificados, ¿no? Qué terrible, ¿no? ¿No? Pero era su religión. Podemos decir, ¿no?, que lo sagrado es aquello que está consagrado, ¿no?, que está destinado para el sacrificio. La consagración, no solo en el cristianismo, implica además dar o donar y despilfarrar, hacer una ofrenda en donde no hay mayor ofrenda que el propio sacrificio. El sacrificio, se los voy a explicar en este momento, más bien quiero que lo entendamos precisamente como un acto piadoso,
en el sentido de que se da hacia el otro, ese otro que es el Dios, los dioses, ¿no? Las festividades. Es sacrificar, es al mismo tiempo consagrar, como les decía, desechar y matar. Y es la expresión religiosa por excelencia, por medio por el cual se establece una comunicación, curiosamente, con el misterio. Donde la piedad también es sacrificio. ¿Qué es la piedad? La piedad es vamos a considerarla el paradigma nuestro paradigma religioso. Nuestra palabra piedad viene también del latín, que raro, pietas, que significa dolor, pena, pero al mismo tiempo devoción. Y que a su vez viene de pius, que significa devoto, amable, y también se asocia con una palabra mucho más antigua del indoeuropeo, peu, que significa purificar y limpiar. La piedad es devoción, es purificación, es devoción, pero es también dolor y pena. La piedad, por lo tanto, puede entenderse como apiadarse, tomar conciencia del dolor, pero también limpiar, purificarse por medio de esta conciencia del dolor o conciencia de la suciedad. Y amabilidad, trato consciente de uno mismo y con los otros. Y se habla de suciedad por el sacrificio. El sacrificio, el sacrificio de la antigüedad, producía una impureza, una suciedad, porque estamos hablando de sacrificios de sangre. Entonces la piedad de los sacrificios implicaba la purificación de esa mancha que producía el propio sacrificio, un círculo en torno precisamente al trato con la muerte. La piedad entonces puede entenderse en este sentido, ¿no?, como la actitud de solidaridad frente a la alteridad, ¿no?, que es además un anticiparse, ¿no?, al sacrificio. Esa es la función de la piedad. Por ejemplo, ¿no?, por poner un ejemplo, cuando alguien eleva una plegaria porque tiene una enfermedad o está pasando por un momento dramático, solicita esa solidaridad, es decir, pretende comunicarse, aunque no sea de forma lingüística, con los espíritus o con los dioses, en retribución y como continuación de esa comunicación, el hombre religioso ofrece algo, una oblación. Todo lo anterior es muy importante y peculiar porque nos indica algo constitutivo de nuestra propia humanidad. Donde se haya erigido la creencia a algún Dios, habrá una suerte de sacrificio. Siempre que tengamos algún Dios, habrá un tipo de sacrificio. En algunas denominaciones cristianas, en algunos cristianismos, parece que se ha logrado sustituir todos los sacrificios, pero esto solo es aparente. Lo que ha pasado es que se ha desplazado. Han podido prescindir no solo el sacrificio, también el Islam, también el judaísmo, de los sacrificios de sangre. Pero podemos entender el monacato, por ejemplo, como un sacrificio, el sacrificio de uno mismo, ¿no? En el monacato también uno sacrifica, por ejemplo, su deseo sexual, ¿no? Alguien que se consagra a una experiencia de ese tipo, ¿no?, genera algún tipo, hay una compensación, ¿no? Entonces, por lo pronto, entonces podemos decir que la piedad está en el límite del sacrificio. Este límite se expresa en lo que el filósofo francés Georges Bataille entiende como erotismo, ¿no? Y pasamos a nuestro cuarto punto, ¿no? El desconcierto ante la mirada extraña, los animales y los muertos, ¿no? Esta dimensión espiritual del ser humano que se nos va abriendo, ¿no? Entonces podemos por lo pronto decir que la piedad es un trato solidario con la alteridad y que se encuentra en el límite del sacrificio, que este límite es aquello que se entiende por erotismo y vamos a ir para allá. Y cito, ¿por qué por erotismo? ¿Qué es el erotismo según Bataille? Según este filósofo Bataille, el erotismo
es la aprobación de la vida hasta en la muerte. Es un límite vital en donde la diferencia, el erotismo se diferencia de la actividad sexual reproductiva, en que es una búsqueda psicológica independiente del fin dado en la reproducción y del cuidado de los hijos. La idea de sacrificio, por ejemplo, la podemos intercambiar, ¿no? Podemos cambiar el sacrificio, erotismo por sacrificio, y podemos entender cuál era el sentido del sacrificio para los pueblos precristianos. Era una aprobación de la vida incluso en la muerte. De esto que habíamos mencionado desde el principio, del espíritu, de este soplo. ¿Por qué? Porque en el ritual del sacrificio lo que presenciamos de manera muy dramática, y hay sacrificios en la época contemporánea, por ejemplo la fiesta brava, vemos precisamente cómo es que ese soplo abandona de golpe un ser vivo, ¿no? Entonces estamos presenciando ese espíritu, o al menos en sentido primitivo, en sentido arcaico para estas religiones precristianas. Entonces, ¿cómo podemos voy a ponerles este ejemplo, ¿no? De este tipo de afirmaciones. Lo que vemos, esta imagen, es del Festival de Carrozas en la ciudad santa de Puri. Esto es en la India. ¿Qué pasa en la festividad de las carrozas? Esto que vemos en el fondo es una enorme carroza, ¿no? Y vemos a la gente. La gente avienta ofrendas al paso de la carroza. Arroz, flores, pero a veces danzan alrededor de la carroza, y tiene esta carroza enormes ruedas de madera, y a veces la gente se cae y muere aplastada por la carroza. Y a pesar de que hay gente que a veces muere aplastada, el festival continúa, ¿no? La procesión, y la gente en éxtasis, en euforia, sigue bailando, aunque en ocasiones algunos puedan morir aplastados, ¿no? Entonces vemos estos límites en religiones, por ejemplo, precristianas. Esto pasa en la India, en la ciudad de Puri, ¿no? En donde hay una entrega desmesurada de la vida, donde afirman la vida de la comunidad, aunque algunos individuos en el transcurso de la fiesta puedan, ¿no? Puedan ser ellos mismos, terminar siendo la ofrenda, ¿no? Bueno, entonces continuamos, ¿no? No sé, ¿hay alguna duda en el público? Si no, podemos continuar. Bueno, sí, como mencionan en el chat, ¿no? Los recorridos que se hacen de rodillas para ver a la Virgen se pueden llamar sacrificios. En cierto sentido, sí los podemos entender, por ejemplo, como sacrificios en este sentido, ¿no? Para aquellos que nos están viendo en Facebook, ¿no? Bueno, entonces continuemos, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? ¿No? ¿Cómo podemos entender la cita anterior de que el erotismo es la afirmación de la vida en la muerte, y que esta afirmación de la vida de alguna manera es constitutiva de este sagrado misterio que se nos revela mientras se nos oculta? Siguiendo a Bataille y especulando sobre la forma de la vida original, precientífica, precristiana, arcaica de esta primera humanidad, la vida animal y vegetal le apareció como un tránsito en donde ella misma se sacrificaba, como el río Nilo con sus subidas y bajadas, por ejemplo, ¿no? Tenía ese sentido. Hoy la pura existencia de la muerte, por ejemplo, nos parece un misterio tan grande como el de la reproducción y la manutención de toda la vida y animal y vegetal a la humanidad precientífica. Y sin embargo, de la muerte, lo único que sabemos por la ciencia es que nos iguala con nuestro mayor temor, devenir en materia de desperdicio. Mientras que para la humanidad primera, ¿no? Para nuestros ancestros, la muerte solo era un tránsito, lo que para nosotros seculares no guarda misterio ni continuidad. Esto que antes era como el río Nilo, con sus subidas y con sus bajadas, ¿no? Maestro. ¿Sí? Gracias.
Sí, de hecho quería comentar al respecto algo que recuerdo sobre el antiguo, sobre Egipto, Ujú. precisamente. Yo recuerdo que en este temor a la muerte o al que hay después de la muerte, los difuntos tenían que recordar una fórmula en específico, una fórmula, y esta fórmula, si no la recitaban bien, pues tenían consecuencias, y si la recitaban bien y se la sabían, podían tener un tránsito, pues digamos, más tranquilo, más adecuado hacia la muerte, ¿no? Ujú. Pero tengo ese comentario, pero además, otro comentario que me salta, otra, más bien una pregunta que me salta es, este temor a la muerte, ya digamos dentro de las religiones cristianas o judeocristianas, eh, tiene que ver este sacrificio y esta espiritualidad, digamos, con lo que sucedía, con lo que se catalogaba en la Edad Media como el memento mori, o sea, este momento justo previo a la muerte que desencadenaba toda una serie de Sí, sí. temores, de Sí, cuestionamientos. sí, sí, Gracias. sí, 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 claro, definitivamente sí tiene que ver con este momento Mori y de hecho tengo otra clase precisamente sobre la historia de la muerte en Occidente, ¿no? En algún momento, supongo, si nos alcanza la vida, ¿no? Entonces, Gracias. continuemos, sí, sí, sí. Entonces pensemos un poco desde esta visión de continuidad planteada por el erotismo de las formas primitivas del sacrificio. Los seres vivos son dependientes, pero a la vez dependientes. Y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, un bosque. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, el bosque de Panonia, ¿no? Esto está en Grecia, ¿no? Los seres vivos, para las culturas precristianas, por ejemplo, eran sagrados. Para los griegos, por ejemplo, los bosques eran sagrados. Las ninfas habitaban en los árboles. Las ninfas eran los espíritus de los árboles, ¿no? ¿No? Entonces, este, por ejemplo, todos los seres, en tanto que somos parte de un ecosistema, somos dependientes. Un bosque, por ejemplo, son seres individuales los que hay en el bosque, pero todos son parte de un ecosistema que podemos considerarlo un ser más grande, un ser vivo más grande. Y esta idea, ¿no? De que no estamos completamente aislados, que hay un mundo dentro del mundo, desde la mirada primitiva, hacía que un lugar como el bosque de Panonia apareciera como una entidad con la cual se podía establecer una comunicación a partir de representar el proceso en el que la muerte y la vida se funden y se muestran como continuidad. El sacrificio permitía mostrar que la muerte y la vida solo eran una parte de un proceso más grande, que eran continuas, que no había diferencia, ¿no? Sin esta primera reflexión, cosas como la trascendencia de religiones más modernas como el cristianismo o el islam no serían posibles, pero el primer momento es ¿no? Por lo tanto, el mundo aparece con como un mundo dentro de otro mundo. Dice Bataille, por ejemplo, que los animales nos aparecen así como el agua dentro del agua. Es decir, imagina distinguir una gota de agua en el océano, ¿no? Como parte de un único sentido. Porque hay interdependencia más específica, una interindependencia entre todos estos seres, ¿no? Bueno, entonces la especulación de este filósofo es la siguiente. Para el ser humano, y ya nos estamos acercando al final, se los prometo, ¿no? Para el ser humano los animales son reflejo, por así decirlo, de una naturaleza en tránsito, ¿no? Incluso de una pérdida, ¿no? Un animal en su ecosistema, dirá Bataille, aparece completamente sumergido, lo que les había dicho, como agua dentro del agua, ¿no? ¿No? Esto es lo que en nuestra naturaleza aparece extraviado por el sentido o peso moral de nuestros actos. La religión de todas las épocas busca restituirnos eso que se nos está oculto, que es la capacidad de estar como los animales, como agua en el agua. La religión plantea en ese sentido un momento de paroxismo, es decir, de emoción ligado a la presencia de la muerte. Es en esa conciencia de ese paroxismo que surge la necesidad de una comunicación con los espíritus, las pinturas, el arte, la religión, las fiestas, ¿no?
Ahí surge la necesidad de una comunicación, lo que yo llamo con Bataille la comunicación de los espíritus, la comunicación con otros seres vivos a través del tiempo, reconociendo una dimensión espiritual en otros seres que no tienen lenguaje. Para nosotros, los actos animales no implican consecuencia. Ay, se me movió algo ahí, no importa. Los animales son indiferentes ante el animal cazado, aunque es curioso que no así ante el dolor ajeno. Eso es interesante, ¿no? Un animal, un lobo, así tiene su presa y hace lo que sea con su presa, ¿eh? Nada, ¿eh? Es un cadáver más. Pero cuando ven el dolor de otro lobo, de otro animal con el que sienten empatía, es todo lo contrario, ¿eh? Las mascotas, ¿no? Los gatos, los perros, empatizan con nosotros, ¿no? Si nos ven tristes, se acercan con nosotros, empatizan con nuestro dolor, pero si ven un cadáver de un animal, de una rata, juegan con el pobre diablo, ¿no? No tienen el más mínimo respeto por los muertos. Esa es una diferencia que tenemos nosotros con los animales, ¿no? Tenemos en común que podemos empatizar, pero tenemos por diferencia que para nosotros los muertos son venerables, aunque nosotros somos mucho más crueles que ellos. Esa es la otra diferencia, ¿no? En su lugar, el ser humano siente júbilo ante el asesinato y por lo tanto puede también sentir culpa. Esta idea de vivir en una sociedad que es heredera de una revelación que valora la moral de nuestros asesinatos, también hace surgir la conciencia religiosa, ¿no? Aquí yo me equivoqué, más que asesinatos tendría que decir matanzas, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver con la muerte de otros animales en un contexto de cacería, de una vida en la cual, pues, si no cazas, te mueres de hambre, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor la carga valorativa de asesinar, ese fue un error mío a la hora de crear la exposición, pero bueno, ¿no? Pero esto abre paso a una comunicación, curiosamente, ¿no? Una comunicación que no siempre es agradable, pero comunicación a fin de todo, ¿no? Entonces, la comunicación de los espíritus, vamos nos estamos acercando hacia el final, y la libertad religiosa, ¿no? Estamos en los últimos puntos, ¿no? Partamos de una serie de distinciones clave. Tanto nosotros como nuestros parientes más cercanos, y esto es lo que aquí está el meollo, hacemos útiles, ¿no? Hacemos utensilios. Sin embargo, los nuestros, a diferencia de los de nuestros parientes, los reutilizamos y les damos una vida útil por encima de nuestra vida biológica, ¿no? Y vemos estas puntas de flecha de Industrias Clovis que están en la diapositiva, tienen más de 10.000 años, ¿no? 15.000, 19.000 años, las más viejas, viven más que nosotros, ¿no? ¿No? Definitivamente, y siguen sirviendo, ¿no? Siguen teniendo filo, o las podemos afilar y volver a darles el filo, ¿no? Entonces, creamos una serie de utensilios que van más allá de nuestra vida útil. Si todos, animales, plantas, humanos, estamos en una relación de continuidad con el mundo, el útil produce un desequilibrio en el sentido animal del ser humano, de ser como los otros, como agua en el agua, porque los útiles también son como los animales, están en el mundo de las cosas, como las cosas entre ellas mismas. Este desequilibrio, puesto por la presencia en el mundo del útil, es lo que cambia radicalmente nuestra conducta respecto al resto de los otros animales. Podemos hacer algo que tiene la confianza en el mundo que tienen los animales consigo mismos, pero que a diferencia de los animales viven más que nosotros. ¿A qué se debe esto? A que los objetos nunca emergen solos, siempre nace un objeto útil, lo hace en un entorno cultural que se asemeja al mundo como un ecosistema. Incluso el útil, en su muda indiferencia, se encuentra más cómodo en el mundo de los objetos como agua en el agua, que incluso nosotros mismos en la cultura. Las cosas nacen en un sistema de relaciones que les es propio, y nosotros nos cuesta más trabajo relacionarnos con otras personas de nuestro propio entorno que un objeto con otro objeto.
Yo pongo esta taza en la mesa y ya no tiene ningún mayor problema de relación. Yo salgo al metro y me pongo eufórico porque alguien se pasó antes que yo y no puedo llegar temprano a donde tengo que llegar y se me desfonda la cultura, desconozco a todo el mundo y como loco furioso o como animal salvaje, ¿no? Esto es impresionante, ¿no? Entonces, los seres humanos entonces crean útiles que los diferencian de los otros animales, pero estos útiles al ser humano descubre una dimensión de la realidad que se le oculta. Los útiles están como agua, como el agua en el agua. No es de extrañar que esto que se oculta de la realidad como una dimensión llena de misterio se ve reflejada por atisbos en sus formas culturales específicas, dotando a dichos útiles de cualidades específicas que la cultura X valora, ¿no? Y así los objetos, que eran meros objetos, empiezan a tener atributos y se los damos todo el tiempo, ¿no? Personalizamos nuestros objetos como nuestros teléfonos celulares con carcasas porque queremos que se asemejen más a las personas que a las cosas, ¿no? Y les damos valores, ¿no? Lo mismo que sucede con los útiles sucedió con otros seres, de tal modo que el mundo se llenó de espíritus. La daga sagrada del sacrificio, el animal sagrado que estaba prohibido tocar, la sacerdotisa sagrada, etc. Por medio de esta sacralización, el ser humano es que se alcanzó una primera libertad frente a la angustia de no sentirse como los otros animales, que no les angustia la muerte, ¿no? Esta libertad es la que se le llamó de muchas formas a esta libertad espiritual, muchos nombres. Los griegos lo llamaron Dionisos, los cristianos Dios, los Sioux Gran Espíritu, Wakantaka, etcétera, ¿no? Entonces aparece la libertad como conciencia espiritual, dicho de otra manera, ¿no? Como conciencia espiritual. Solo porque el mundo aparece a la conciencia espiritualizado o simbolizado por vía del lenguaje, es que podemos pensar tal cosa como una libertad espiritual. Ay, sí, todavía alcanzamos. Vamos al recio. Si bien a la humanidad prehistórica esta espiritualización de la vida moral y social, así como del mundo natural, parecía imponer una única ley, un único orden inmanente, este proceso de universalización del orden divino como orden natural ha sucedido en cada grupo humano hasta la fecha. Sin embargo, esta espiritualización siempre sucede en cada humano de forma individual, además de colectiva, cuando toma conciencia de su propia existencia como un ser en relación, que es dependiente e independiente, lo que le abre al individuo un mundo de espíritus, en donde hay un espacio, podemos decir, infinito, en donde la imaginación imagina una comunidad con esos seres espirituales, ¿no? Esta libertad de conciencia era la manera ética de entender el triunfo ante la muerte del cristianismo primitivo, ¿no? Precisamente de ese momento mori del que nos hablaba nuestra compañera. Entonces, conclusiones. El culto a los muertos sería el modelo precisamente de esta dignidad en sentido espiritual. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que el mundo desde la perspectiva arcaica está lleno de animales y cosas que poseen espíritu, vida, y que por medio del lenguaje verbal y simbólico nos relacionamos con estos seres, incluso sin requerir de una respuesta verbal de ellos. Para muchas comunidades aún animistas, como las que subsisten en Siberia o en el norte de Japón, lo anterior implica que todos los seres, al tener espíritu, tienen una dignidad que merece todo el respeto. Ellos se dirigen a los animales y cosas como si tuviesen un lenguaje. Este reconocimiento de esa dignidad como si tuviesen un lenguaje implicó en las sociedades tradicionales, y no solo en las animistas, toda una serie de prácticas de acompañamiento, tanto para los moribundos como para las comunidades, como para los núcleos familiares. Por ejemplo, entre los católicos, la llamada extrema unción ocupa ese lugar
de preparación para el encuentro con esa dignidad espiritual originaria. Pero ¿por qué se busca cierta dignidad incluso en la muerte? No olvidemos que la muerte es angustia. Ello, cuando adviene, nos arrebata el sentido de lo que hemos dado a nuestra vida. Hacemos de la vida un proyecto que, siguiendo al filósofo Martin Heidegger, se proyecta, valga la redundancia, en el tiempo. Proyecto es lo que se proyecta, hasta que le adviene su posibilidad más genuina y próxima, que es su estar de cara a la muerte. Y solo la sincera conciencia de nuestra muerte nos otorga paz. Y no importa si esta paz es soteriológica, o sea, de salvación, o trágica, te mueres y pam, se acabó, ¿no? No importa, puede ser a una o la otra. Lo importante es que el papel de las religiones tradicionales radicó precisamente para el trato piadoso ante ese otro que puede ser apelado como Dios, pero que le da nombre en realidad a lo que no puede nombrar, que es eso que está más allá de la muerte, que tiende a sobrepasar la imagen que yo mismo me puedo hacer de ella. Pero, y con esto termino, ¿no? Esto ya sí ya es el fin. Entender estos elementos de trato digno con los otros, es decir, con la muerte, no implica reivindicar ninguna forma religiosa sobre otras, sino que apela a una dimensión que es originaria, que es la tendencia a espiritualizar. De ahí la necesidad de concentrarnos en la piedad como forma paradigmática de esta tendencia a espiritualizar por sobre los contenidos dogmáticos de tal o cual religión. Y bueno, pues muchísimas gracias. Con esto terminaría la conferencia del día de hoy.